En este video le voy a poner el audio de un programa de radio donde leen una carta donde Martí da su opinión sobre la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Lo recomiendo 100%. Todos sabemos que hay muchos cubanos que piden y anhelan la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que yo soy un anexado por cuenta propia. Pero aquí podrán escuchar lo que piensa Martí, José Martí, de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Bien, hay un texto de Martí que todos ustedes deberían leer. Está en internet, pueden buscarlo, ¿no? Un texto breve, pero clave para entender con cuánta firmeza e indignación Martí supo defender al pueblo cubano del desprecio de cierta prensa norteamericana. Una prensa que nos acusó de todo cuanto puede acusarse a un pueblo. De holgazanes, de poco viriles, de no tener respeto propio. En fin, Martí le salió al paso a esos dos artículos, o ese artículo que se publicó en 2 diarios de Estados Unidos. Y ese texto de Martí se tituló Vindicación de Cuba. Vindicación de Cuba. ¿Y qué significa vindicar? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, significa defender, especialmente por escrito, a quien se haya injuriado, calumniado, desacreditado. En 1889, Ricardo, Roberto y amigos que nos escuchan, 2 periódicos norteamericanos, The Manufacturer y The Evening Post, publican ese texto injurioso. Injurioso. Martí le escribe al director del segundo de estos periódicos y le dice, entre otras cosas, las siguientes. Señor director de The Evening Post, ruego a usted que me... Esto es en inglés, o sea, la respuesta es en inglés, la respuesta que le das, esta es la traducción al castellano, claro, para que nuestros oyentes entiendan. Una traducción que el periódico tiene la honradez de publicar. Exactamente. Es decir, no es una carta que él escribe al director y el director se queda con ella. No, es una carta que publica, pero el texto original es en inglés y ustedes lo que van a escuchar es la traducción al castellano de esta carta que en inglés Martí le manda al director del periódico. Bien, Martí dice, señor, ruego a usted que me permita referirme en sus columnas, es decir, en su periódico, a la ofensiva crítica de los cubanos publicada en The Manufacturer de Filadelfia y reproducida con aprobación en su número de ayer. Es decir, este hombre a quien Martí se dirige reprodujo ese insulto a los cubanos que había sido ya publicado en otro periódico. No es este el momento de discutir el asunto de la anexión de Cuba. Es probable que ningún cubano que tenga en algo su decoro desee ver su país unido a otro donde los que guían la opinión comparten respecto a él, en este caso a Cuba, ¿no?, las preocupaciones solo excusables de la política fanfarrona o de la desordenada ignorancia. Ningún cubano honrado se humillará hasta verse recibido como un apestado moral por el mero valor de su tierra en un pueblo que niega su capacidad, insulta su virtud y desprecia su carácter. Hay cubanos que por móviles respetables, por una admiración ardiente al progreso y la libertad, por el presentimiento de sus propias fuerzas en mejores condiciones políticas, por el desdichado desconocimiento de la historia y tendencias de la anexión, hay cubanos que desearían ver la isla ligada a los Estados Unidos. Pero los que han peleado en la guerra y han aprendido en los destierros, los que han levantado con el trabajo de las manos y la mente un hogar virtuoso en el corazón de un pueblo hostil, esos, más numerosos que los otros, no desean la anexión de Cuba a los Estados Unidos. No la necesitan. Wow. Y escuchen esto como Martí podía equilibrar sus opiniones. Admiran esta nación, la más grande de cuantas erigió jamás la libertad, pero desconfían de los elementos funestos que como gusanos en la sangre han comenzado en esta república portentosa su obra de destrucción. Esos cubanos, que no quieren la anexión, han hecho de los héroes de este país sus propios héroes y anhelan el éxito definitivo de la Unión Norteamericana como la gloria mayor de la humanidad. Pero no pueden creer honradamente que el individualismo excesivo, la adoración de la riqueza y el júbilo prolongado de una victoria terrible estén preparando a los Estados Unidos para ser la nación típica de la libertad. Wow. Vuelvo a repetir esa parte, por favor. Esa parte vuelve a repetir. Es decir, miren ustedes
Le pasa como le pasa con España, en medio de esta crítica a los norteamericanos que hablan de anexión y que muchos de ellos la rechazan por no considerarnos un país a la altura de ellos, digno de anexarse a Estados Unidos. En medio de esto, él elogia a Estados Unidos. Esos cubanos que no quieren la anexión han hecho de los héroes de este país sus propios héroes y anhelan el éxito definitivo de la Unión Norteamericana como la gloria mayor de la humanidad. Pero no pueden creer honradamente que el individualismo excesivo, la adoración a la riqueza y el júbilo prolongado de una victoria terrible estén preparando a los Estados Unidos para ser la nación típica de la libertad. Viendo a la vindicación de Cuba, escrita por José Martí. Perdón. Dice Martí, sigue diciendo Martí, diciéndole al director de este diario norteamericano, es preciso recordar, para no contestarla con amargura, que más de un americano derramó su sangre a nuestro lado en una guerra que otro americano había de llamar una farsa. Está hablando de la guerra de los 10 años. ¿No? Está hablando de los americanos que murieron luchando junto a los cubanos y de este norteamericano que ahora ha escrito una injuria al pueblo cubano. Repito, es preciso recordar, para no contestarla con amargura, que más de un americano derramó su sangre a nuestro lado en una guerra que otro americano había de llamar una farsa. ¿Una farsa? ¿La guerra que ha sido comparada por los observadores extranjeros a una epopeya? El alzamiento de todo un pueblo, el abandono voluntario de la riqueza, la abolición de la esclavitud en nuestro primer momento de la libertad, el incendio de nuestras ciudades con nuestras propias manos, la creación de pueblos y fábricas en los bosques vírgenes, es decir, en la manigua cubana, el vestir a nuestras mujeres con los tejidos de los árboles. Las mambisas no tenían con qué vestirse en plena manigua y tenían que hacerse vestidos con el tejido de los árboles. El tener a raya en 10 años de esa vida a un adversario poderoso que perdió 200,000 hombres a manos de un pequeño ejército de patriotas sin más ayuda que la naturaleza. Nosotros, dice Martí, caímos víctimas de las mismas pasiones que hubieran causado la caída de los 3 estados. Es decir, los 3 estados originales que fueron Estados Unidos por un tiempo, ¿no? A no haberlos unido el éxito a ellos. Mientras que a nosotros, a los cubanos, nos debilitó la demora. No demora causada por la cobardía, sino por nuestro horror a la sangre, que en los primeros meses de la lucha permitió al enemigo tomar ventaja irreparable. Y por una confianza infantil. Es importante que esto, amigos cubanos que nos escuchan, lo escuchen con atención, porque tiene que ver con esa esperanza que acariciaron tantos y tantos miles de nosotros durante los años 60, 70, 80, 90. De que Estados Unidos, 90, de que Estados Unidos fuera a sacarnos las castañas del fuego. ¿Por qué dice Martí que también pierden la guerra de los 10 años? Por una confianza. Retoma lo del principio, perdona, retoma eso desde el principio. O sea, ¿por qué se pierde la guerra? Pero me parece importante retomarlo desde el principio. Nosotros, es decir, los cubanos, caímos víctimas de las mismas pasiones que hubieran causado la caída de los 3 estados a no verlos unido el éxito. Mientras que a nosotros nos debilitó la demora. No demora causada por la cobardía, sino por nuestro horror a la sangre, que en los primeros meses de la lucha permitió al enemigo tomar ventaja irreparable. Y por una confianza infantil en la ayuda cierta de los Estados Unidos. En aquel momento. En aquel momento. Estamos hablando de la guerra del 68, no estamos hablando después ni la guerra chiquita, ni o sea, cuando él se embarca precisamente. No, estamos hablando de la guerra del 68. Ya en ese momento había esperanza de que Estados Unidos interviniera a favor de Cuba. Y entonces cita, entre comillas, lo que decían los cubanos de entonces. No han de vernos morir por la libertad a sus propias puertas, sin alzar una mano o decir una palabra para dar un nuevo pueblo libre al mundo. Es decir, los norteamericanos no pueden vernos morir sin ayudarnos, sin defendernos, aunque sea verbalmente. Es lo que pensaban muchos cubanos que pelearon en la guerra de los 10 años. Y dice Martí, no alzaron una mano. No dijeron la palabra. Wow. Lapidario, ¿eh? Tremendo. La lucha, termina diciendo Martí, no ha cesado. Los desterrados no quieren volver. Los desterrados, señoras y señores, de aquella época, no regresaban a Cuba. No querían volver mientras España estuviera allí. La nueva generación es digna de sus padres. Centenares de hombres han muerto después de la guerra en el misterio de las prisiones.
Perdón, estamos, Orlando, para los oyentes que Haces acaban... muy bien. ¿Qué perdóname, quieres aclarar? No, que esto es la respuesta de Martí a una carta de un periodista norteamericano. Y lo que está leyendo Orlando es básicamente lo que se publica en este periódico después de este artículo. Después de que Martí leyera esa carta insultante. Exactamente. Pero nada más que para beneficio, porque me parece que es tan importante lo que estás leyendo que vale la pena, pues, para los oyentes que acaban de sintonizar, ponerlo nuevamente en contexto. Totalmente de acuerdo. Repito, la lucha no ha cesado. Los desterrados no quieren volver. La nueva generación es digna de sus padres. Es decir, los cubanos que ya nacían en el destierro tampoco volvían a Cuba. Centenares de hombres han muerto después de la guerra en el misterio de las prisiones. Solo con la vida cesará entre nosotros la batalla por la libertad. Y es la verdad triste que nuestros esfuerzos se habrían con toda probabilidad renovado con éxito, a no haber sido en algunos de nosotros por la esperanza poco viril de los anexionistas de obtener la libertad sin pagarla a su precio. Wow. Eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Y además tan actual, ¿no? Por supuesto. Tan actual que parece que estuviera calcando la realidad de hoy, no la realidad de aquella época. Ajá. ¿Qué querían los anexionistas? Obtener la libertad de España. ¿Pero a cambio de qué? De anexarse a Estados Unidos. De que el sacrificio lo pusieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos, claro, claro. Retomo la lectura. De que nuestros muertos... Perdón, ¿por qué? Poco viril de los anexionistas de obtener la libertad sin pagarla a su precio. Y por el temor justo de otros cubanos, de que nuestros muertos, nuestras memorias sagradas, nuestras ruinas empapadas en sangre, no vinieran a ser más que el abono del suelo para el crecimiento de una planta extranjera. O la ocasión de una burla para The Manufacturer de Filadelfia. Soy de usted, señor director, servidor atento, José Martí. Ya no se puede decir más nada. Si llegó hasta aquí, pudo haber escuchado completamente todo este audio que yo les puse, que yo escuché hoy en un programa de radio. Y se los quise traer porque para mí fue impactante las palabras de José Martí. Usted saque sus propias conclusiones. Usted piense lo que usted estime conveniente. Pero la palabra del más grande de todos los cubanos quedó inmortalizada por cosas como esta.